tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policia Loy, y estamos terminando prácticamente la cobertura especial del Congreso Regional de Telecomunicaciones aquí en Panamá, que ha sido durante los últimos 4 días literalmente la capital latinoamericana de las telecomunicaciones. Y como hace un año exactamente nos reunimos en este mismo lugar, literalmente en el mismo hotel y un piso nada más abajo, me encuentro con mis queridos amigos y colegas Pablo Bello. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Y Sebastián Cabello, director de GSMA, y Pablo Bello, director de ACIET, recíprocamente. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, un gusto estar aquí contigo. Un poco cansados, ¿no? La verdad que sí, han sido largas jornadas de trabajo desde el lunes. Hemos tenido todo tipo de actividades que son un poco lo que motivaba este evento, ¿no? Donde distintas organizaciones trajeran sus propias reuniones, propios seminarios, y al mismo tiempo confluyéramos en un espacio común de diálogo como fue la sesión plenaria que tuvimos el día de ayer. Pablo, ¿cómo terminas el evento? Muy bien, la verdad es que cansados, como dice Sebastián, pero muy contentos. Creemos que el evento ha sido muy exitoso en términos de convocatoria, en términos de la participación de autoridades de los distintos países de América Latina, y creo que hemos dado un paso muy importante en la consolidación de este espacio como el espacio natural de encuentro para el diálogo público-privado entre todos los actores que tenemos mucho que ver en la definición de las políticas públicas en América Latina. Desde ese punto de vista se ha cumplido plenamente el objetivo de la segunda edición de este Congreso y nos permite proyectarnos hacia el futuro con sin duda muchas más ganas y mucha más energía para seguir avanzando en este diálogo que es tan importante para lograr el cierre de la brecha digital en nuestra región. Voy a recordar las instituciones que participaron en la convocatoria. Por supuesto, ustedes dos como líderes de la iniciativa desde hace ya un par de años, que es ACIET y GSMA. Participa también la CAF como entidad con vocación financiera de infraestructura, y participó el regulador local. Pero este año se logró también la participación de asociaciones muy vinculadas al Internet como LACNIC, ISOC, ICANN, que me parece que fue un acierto que participaran. Todos vinieron, además dijeron lo que tenían que decir en el espacio donde era correcto, y por supuesto la presencia también muy destacable de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con un seminario que también gozó de amplia convocatoria. Pero como todas las agendas, y además como en el sector, las cosas cambian de manera dramática de un año a otro. Hace un año estábamos pensando en ciertos objetivos, en cierto tipo de diálogos y contenidos, pero este año se destaparon de manera dramática, diría yo, otros temas. Y voy a comenzar por el primer día, el lunes. Tú lanzaste, Pablo, una afirmación que me parece contundente en términos de lo que implica de que normalmente en América Latina en muchos casos se estaba regulando para los conectados, la regulación estaba para los conectados y no necesariamente se estaba pensando para los desconectados. Y eso habla entonces de la vocación social de este evento. Comienza planteando un interés social, porque aunque ustedes son asociaciones empresariales, la verdad es que en pocas áreas de los negocios se ve el compromiso social tan preciso como en el sector de telecomunicaciones. ¿Por qué hiciste esta reflexión? A ver, en primer lugar, porque en la medida que el sector de las telecomunicaciones crezca, que es el objetivo final, indudablemente, de las asociaciones, América Latina también crece. Eso está claramente demostrado. Hay múltiples estudios que indican que hay una correlación positiva entre el uso y la penetración de las telecomunicaciones con el desarrollo económico y social. Y por tanto, cuando uno hace una invitación a los gobiernos, a los reguladores, a construir una agenda común, la tiene que hacer a partir justamente de aquello que convoca, de aquello que hace sentido en América Latina, tiene que ver necesariamente con el desarrollo, ¿no? Entonces, si bien en general en el debate técnico ya se sobreentiende que este no es un sector económico más, ¿no? Es un sector económico estratégico, porque las telecomunicaciones son una plataforma de infraestructura fundamental para todo tipo de actividad económica y también para el desarrollo social. Cuando uno hace una convocatoria más amplia, ¿no? Y quiere generar efectivamente un diálogo multi-stakeholder y construir confianzas, uno tiene que ser a partir de aquello que nos une.
Y lo que nos une a los gobiernos, a los reguladores, al sector privado, a las empresas y a los organismos internacionales es el desarrollo económico y social de América Latina. Y por lo tanto, trabajar en ese objetivo compartido es lo que nos permite a su vez hacer agendas específicas que permitan facilitar y favorecer el desarrollo de las telecomunicaciones en forma más acelerada, lograr el cierre de la brecha digital, la inserción social. Y a eso iba la reflexión, ¿no? Y es que América Latina está en un proceso de transición económica importante. En el ámbito de las telecomunicaciones han habido avances fundamentales en los últimos años. Cada vez hay más latinoamericanos conectados, cada vez se ha democratizado el acceso a las tecnologías de la información, particularmente a las tecnologías inalámbricas, pero si cometemos el error de dar por sentado que la tarea ya está cumplida, nos quedaremos con una parte importante de la población todavía ausente de las oportunidades que brindan las tecnologías de la información. Entonces, si la política pública se convierte en una política complaciente y se preocupa más de elevar todos los estándares, que está muy bien, de aquellos que ya están conectados, muchas veces lo que puede ocurrir, el riesgo de lo que puede ocurrir es que se hace más difícil para los no conectados insertarse a la sociedad de la información. Tiene que ver con calidad de servicio, por cierto, pero también tiene que ver con las flexibilidades que son necesarias de disponer para que existan planes, modelos de negocios adecuados, ofertas de Internet flexibles para ajustarse a las necesidades y a las capacidades de pago de los distintos segmentos de la población. Desde esta perspectiva, Sebastián, GSMA desde hace ya un buen tiempo tiene dos planteamientos muy precisos. Uno de ellos es el tema de la no intención de recaudación por el espectro, por un lado, y la otra es la idea de que no cuadra el hecho de tener una política de recaudación por el espectro y después ofrecer precios bajos. Hay una ecuación compleja ahí, y eso no funciona, y ustedes han trabajado mucho en difundir la idea de que el espíritu tiene que ser más social a la hora de hacer las licitaciones de espectro. De hecho, han ustedes opinado bastante sobre estos procesos en la región y tiene que ver justamente con esta línea social de las telecomunicaciones. Sí, justamente ese fue uno de los temas que trabajamos en la sesión plenaria del día de ayer, donde presentamos un trabajo de la consultora OUN, que estamos también haciendo en conjunto con ACIET, sobre cómo los procesos de licitaciones en América Latina de espectro, qué condiciones vienen y cómo eso determina las inversiones que se reciben en un país, cómo determina los incentivos de los participantes en esa licitación para invertir, para participar en ese desafío que al fin y al cabo es lo que subyace, que es el de proveer servicios de banda ancha y llegar a todos los ciudadanos y cumplir con esas metas sociales. Quería igualmente, antes de entrar un poco más en ese concepto, insistir en el tema de que en América Latina sí o sí, digamos, en otras regiones a veces se puede dar el lujo de pensar en otros temas, en hablar más del mercado, pero en el cambio en América Latina sí o sí tenemos que pensar primero en términos sociales, en términos de cómo podemos brindarle mejores servicios a los usuarios y cómo podemos ayudar a los gobiernos a lograr sus objetivos de política pública, sus ambiciones que tienen con las TICs, con las tecnologías de la información y la comunicación. Y ese es el concepto principal. En lo que hace a objetivos de la industria, nosotros tenemos como tres grandes que le llamamos Big Goals. Y uno de ellos es conectar a un billón más de personas, 1.000 millones más de personas a Internet. Venimos conectando cada vez más personas mediante la banda ancha móvil, pero tenemos el objetivo de hacerlo, para 1.000 millones de personas más. También tenemos el objetivo de conectar a todas las cosas, y eso tiene que ver con el desafío de lo que es en el futuro y que cada vez es más presente también, de conectar a un sinnúmero de dispositivos más. Creemos que en los próximos 5 años va a haber 5.000 millones de dispositivos conectados y estamos hablando de dispositivos de salud que sirvan para medir la glucosa en sangre, dispositivos de monitoreo remoto, cámaras de seguridad, point of sales para ventas, autos y todo aquello que también nos va a ayudar a ese concepto que también promovemos, que es el de ayudar a tener unas ciudades más eficientes y más inteligentes. Y por último es el de personalizar todos los servicios. Y creo que eso es el móvil, es uno de los principales atributos que tiene.
para poder hacerlo. Pero yendo al tema de lo que tiene que ver con el espectro. Sí, nosotros hace tiempo, yo siempre ponía el ejemplo del auto de Homero Simpson, de los dibujitos animados, en el cual Homero le piden que él diseñe su auto ideal. Y en su auto ideal tiene un frente de Rolls Royce, tiene la parte de atrás de una Ferrari, tiene asientos, tiene el techo de un BMW. Sin embargo, lo que queda de todo ese auto armado, todo junto, queda algo anómalo, feo, que no cumple ni siquiera su cometido. Y a veces eso pasa cuando se licita espectro, que muchas veces los gobiernos tienen muchas ambiciones al mismo tiempo, que si no están ordenadas, si no tienen un hilo conductor y una priorización, terminan haciendo que no se cumpla ninguno de los objetivos de política pública. Y ahí vamos al punto inicial. Los objetivos de política pública pueden ser maximizar la cobertura, promover mayor acceso, traer más competencia, tener algún operador entrante, maximizar la recaudación, pero todo eso al mismo tiempo no se puede lograr. Y es ahí donde la GSMA aporta un poco de su experiencia, y fue uno de los temas que se debatió también, es cómo se hacen más eficientes los procesos de asignación de espectro. ¿Para qué? Para que el recurso escaso, que es de propiedad de todos los ciudadanos de un país, que administra el gobierno de turno, pueda utilizar ese recurso para del modo que maximice los beneficios económicos sociales de la población. En esa misma lógica, y para pasar al siguiente punto, y te pido un comentario más, Pablo, porque en GSMA, pero también lo escucho en el discurso de ACIET, se reflexiona sobre el tema de, es fantástico, ya tenemos una buena cobertura, vamos bien en América Latina, ¿no? Pero luego vienen los datos duros, hablamos de conexiones de SIMs, pero no necesariamente de personas conectadas. Y quiere decir que nos quedan todavía muchísimos ciudadanos en toda la región por conectar. Ahora que escucha uno a los ministros, a los viceministros, a las autoridades regulatorias, todos están preocupados por los temas de acceso universal a áreas remotas. Y a veces la regulación no necesariamente empuja. Por un lado, ya vimos el tema de espectro, pero incluso hasta las nuevas regulaciones en América Latina tenemos que pensar si la regulación va a buscar que la competencia por sí misma cumpla esas funciones, ¿no? O algo más tiene que participar, ¿no? La regulación a veces si sobreregula inhibe la inversión o fomenta la competencia en áreas de alta rentabilidad, no necesariamente en las áreas rurales ni conurbadas, ¿no? Sí, por cierto, yo comparto plenamente lo señalado por Sebastián. Yo creo que el cierre de la brecha en el ámbito de la telefonía está bastante cerca. Yo creo que los últimos 10, 15 años, particularmente con la revolución de las tecnologías inalámbricas, se ha logrado extender la cobertura en forma significativa, sobre todo en los servicios de telefonía, de voz, y prácticamente ya cerca del 90% de los hogares en América Latina tienen un teléfono, básicamente teléfono móvil. El desafío que tenemos por delante es cómo logramos ese mismo éxito con la banda ancha, ¿no? Y es un desafío no menor. Se requiere movilizar muchos recursos. Nuestros cálculos son del orden de 400.000 millones de dólares de inversión para poder alcanzar y cerrar la brecha con los países más avanzados en el ámbito de la conectividad digital a través de tecnologías de distinto tipo, pero particularmente de banda ancha móvil. Y acá el desafío es extremadamente complejo porque, claro, necesitamos movilizar muchos recursos de inversión. Por otra parte, queremos que los estándares de los servicios sean de los más altos del mundo. Y queremos que los servicios sean además full, ¿no? Y se establecen regulaciones en algunos casos que impiden que haya flexibilidad en la oferta de prestaciones. Pero al mismo tiempo, los ingresos para los operadores en América Latina son o la tercera parte de Europa en promedio o la quinta parte de Estados Unidos y Japón. Es decir, los ingresos de los operadores, particularmente en el caso de los servicios móviles, son bastante más cercanos a los niveles africanos que a los niveles del primer mundo. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? ¿Cómo resolvemos la ecuación de generar condiciones para tener más inversión con niveles de ingresos extremadamente bajos y con regulaciones que apuntan a estándares del primer mundo? Es extremadamente complejo. Entonces, allí se requiere una mirada también mucho más proactiva por parte de los gobiernos y los reguladores para poder reducir algunos costos importantes en el ámbito de las inversiones. El espectro, sin duda, es uno de ellos. Es decir, si al mismo tiempo queremos ser los que más recaudan del mundo de espectro, pues no contribuimos
al objetivo que estoy señalando, pero también los costos de despliegue de las infraestructuras, las regulaciones que tienen que ver con la instalación de las antenas o con la instalación de fibra óptica, los municipios que a veces pretenden generar recaudaciones millonarias por las inversiones en telecomunicaciones. Eso tiene que ver finalmente con cómo somos capaces de poner las prioridades correctas en la discusión de la política pública para, dadas las condiciones que tenemos propias en América Latina, que no son las del primer mundo, ni desde el punto de vista de los ingresos de la población, ni desde el punto de vista de la dispersión geográfica, ni desde el punto de vista de las condiciones de la orografía, de los cerros, de las dificultades propias que tiene la geografía en nuestros territorios, cómo somos capaces de solventar esas brechas, esas dificultades y generar las condiciones para sí avanzar y lograr efectivamente acercarnos a los países del primer mundo. Entonces, la política pública tiene que ayudar. Tiene que ayudar generando complementariedad, al menos en dos ámbitos. Uno es generando las condiciones de certidumbre y de estabilidad que estimulen las inversiones. Y lo segundo es complementando con políticas activas aquellas zonas que no son totalmente atractivas desde el punto de vista privado. Es decir, generar apalancamiento de inversiones para contribuir al cierre de la brecha digital en sectores rurales, sectores apartados. Y hay modalidades que se han implementado con éxito, no solamente en países más avanzados, sino en América Latina misma, que permiten a través de subsidios públicos estimular la inversión privada hacia sectores apartados o utilizar el propio instrumento del espectro a través de mecanismos de subsidios cruzados, en fin, que permitan avanzar rápidamente en ese cierre. Entonces, la política pública puede tener y debe tener un rol extremadamente activo para lograr el cierre de la brecha digital, pero debe evitar que la intervención genere el efecto inverso, ¿no? Genera el efecto de desplazar inversión y genera el efecto de introducir más incertidumbre, que eso desanima las inversiones y además cuando las inversiones se realizan en un contexto de riesgo, naturalmente los inversionistas esperan mayor rentabilidad y menor plazo de retorno. Y esos dos factores generan, bueno, precios más altos y generan, por cierto, un mercado que se hace más difícil para la incorporación de aquellos que no están cubiertos todavía. Hay el segundo punto de discusión que se fue desarrollando a lo largo de esta semana tiene que ver con la calidad, pero esto tiene una explicación. La primera preocupación fue la conectividad, vamos a conectar a todos, pero una gente conectada empieza a pedir más ancho de banda, empieza a pedir que las señales no se caigan, y esto habla ya de un uso más racional o eficiente de las tecnologías de la información. Casi todos los países en la región ya empiezan a tener sistemas de monitoreo de calidad, empiezan a bajar aplicaciones, y esto es muy importante porque es una nueva facultad regulatoria, pero también es complejo porque el tema de la calidad tiene que ver con lo que se ofrece dar, lo que realmente se da y la percepción que tiene el usuario. ¿Qué opinas sobre este punto, Sebastián? Yo creo que, bueno, entre todo, digamos, lo que estamos viendo en América Latina es que hay algunos signos interesantes de nuestra región que está desarrollando su propia identidad y sus propios enfoques para abordar los problemas. Y creo que el sector de telecomunicaciones le ha dado herramientas y provee herramientas de desarrollo. Y eso es bueno, estamos viendo cosas en América Latina que son únicas. Por un lado, como buenas y cosas positivas, podemos decir que hace un tiempo era muy difícil poder digamos que se otorgara espectro de una manera que se entendiera que el espectro era un elemento que podía dinamizar la economía, empoderar a los usuarios, permitir a las empresas pequeñas y medianas de los países innovar, crear aplicaciones, software y contenido local. Pero por otro lado también tenemos algunas otras innovaciones y en el caso regulatorio tenemos por ejemplo esta cuestión de la calidad de servicio. Por un lado tenemos también una cuestión histórica, una cuestión de contexto, de que el espectro ha llegado quizás un poco más lento y todavía no se ha visto completamente impactado sobre los usuarios. Y que el tráfico creció enormemente, como ha crecido enormemente, como se ve a lo largo en el mundo, en todos los estudios que hacen las empresas especializadas. Siempre se corrigen las predicciones de tráfico al alza, es decir, siempre nos quedamos cortos con lo que estimábamos que iba a pasar con el tráfico. Y eso es un desafío enorme para seguir haciendo crecer las redes. Y bueno, para poder satisfacer esta mayor demanda de capacidad y de calidad de servicio que tienen los usuarios hoy por hoy quieren y con razón más servicios, mejor calidad, mejor velocidad y quizás hasta menores precios. Bueno, y para todo eso hace falta inversiones.
Y bueno, las inversiones, lo que nosotros venimos midiendo es que en los últimos 5 años, esto está en la economía móvil de América Latina, que ahí estamos el año pasado, hubo 48.000 millones de dólares de inversiones en América Latina, y estimamos que para los próximos 5 años van a ser de 68.000 millones de dólares, es decir, incluso van a aumentar. Sin embargo, para que eso pueda darse y para poder proveer esa calidad que el usuario tanto demanda y percibe y cree y necesita, bueno, hace falta determinadas condiciones y a veces no todas las condiciones están. Primero, las condiciones de contexto, eso del espectro, del espectro de la calidad, que es lo que permite tener mayor capacidad, o también la capacidad de desplegar infraestructura, que a veces se ven numerosas restricciones a nivel municipal, porque las municipalidades tienen autonomía constitucional en la mayoría de los países. Ahí es muy interesante ver el enfoque de la ley de infraestructura que está teniendo Perú, una ley que viene del Ejecutivo, sí, para tratar de disciplinar por la negativa, para que no se detengan los procesos de instalación de antenas y de infraestructura, si no es que se violan determinados principios. Pero si no pasa eso, entonces no debería haber amparos o retrasos a los cuales se despliegue infraestructura. Y con la calidad lo que estamos viendo a veces es un enfoque un poco sui generis de América Latina. Es decir, acá no están siguiendo ni el ejemplo de Europa ni el ejemplo de Estados Unidos. Es decir, estamos viendo regulaciones de calidad que los reguladores, que aquí en América Latina se está haciendo al andar. Y se está haciendo al andar no sin muchos errores, porque a veces está enfocado hacia lo que son las consecuencias de los problemas de calidad, que son las mediciones que se hacen en la red, pero no hacia las causas, que es, bueno, cómo podemos hacer para que haya mayor capacidad en la red. Entonces, cuando se enfocan solo sobre las causas, es decir, sobre el resultado final, sobre lo que se está midiendo, lo que allí sucede es que a veces no se tienen en cuenta realmente cómo funcionan las redes, en particular las redes móviles, en los cuales, donde las velocidades son estadísticas, dependen de la cantidad de personas que están conectadas a una estación de base. Entonces, si no se pueden poner más estaciones de base, hace más difícil poderle dar más capacidad a más gente que está conectada. Entonces, ahí hay que tratar de entender un poco más, con mayor cuidado, a ver, cómo funcionan las cosas para poder regular de un modo que no desincentive completamente a mayores inversiones en este caso, porque al fin y al cabo va a estar cumpliendo un efecto contrario. Y eso es lo que nos preocupa. Y por otro lado, nos preocupa a veces tener un poco de creatividad. A veces estamos viendo algunas aplicaciones que se ofrecen, que son terceros y que empiezan a tener un montón de datos de las redes y de los usuarios particulares, de cómo lo usan, que se están usando por gobiernos para tomarlo eso como en cuenta como para hacer mediciones. Y eso es un tema preocupante desde el lado de la privacidad, del lado de cuál es el rol de ese tercero, cómo está tipificado y cómo funciona todo esto, teniendo en cuenta que los operadores son concesionarios y cumplen con todas las leyes de un país. A veces las aplicaciones no sabemos ni siquiera dónde están basadas. Sí, claro. Si me permite, Jorge, quisiera solamente añadir, compartiendo plenamente lo señalado por Sebastián, un elemento que me parece importante adicional. Y es que parte del éxito que hemos visto en América Latina en los últimos 10 años tiene que ver con la competencia. Fundamentalmente tiene que ver con la competencia. Y la competencia es la que ha permitido incrementar la cobertura de los servicios, la competencia es la que ha permitido generar menores precios en términos reales, porque los precios están bajando en América Latina en términos reales, y la competencia ha permitido introducir nuevas tecnologías. Entonces, respecto de la calidad, hay dos aproximaciones, y creo que una es más inteligente que la otra. La primera aproximación que muchos gobiernos están llevando a cabo es la de definir estándares y aplicar control, ¿no? La policía de la calidad, digamos, ¿no? Yo creo que esa aproximación no es la más adecuada. Si uno es capaz de establecer ciertos indicadores adecuados, razonables, estandarizados a nivel internacional y transparentar hacia los consumidores cómo operan las redes, ¿ah? Y que sean los consumidores los que tengan la posibilidad de elegir con la portabilidad del número, con los mecanismos que hoy día están implementados en la mayor cantidad de países de América Latina, eso genera resultados mucho más óptimos para los consumidores y para todo el ecosistema en su conjunto, porque genera una presión competitiva por calidad. Que se compita por precios, que se compita por cobertura, que se compita por prestaciones y por tecnología, y que también se compita por calidad de servicio. Y eso hace que los mercados sean más dinámicos y que sea mucho más sustentable el desarrollo general de los mercados, y además eso estimula las inversiones.
En vez de estarse preocupando de cumplir estándares y ver que la fiscalización pueda medir exactamente y toda una cosa engorrosa y compleja, si generamos los incentivos para que se invierta y se compita más en calidad, que ya ocurre, pero hacerlo más, eso genera además beneficios para todos los sectores. Hay una, tienes toda la razón, de hecho hay una, la presentación de Ericsson en ese aspecto fue importante, porque presentó un estudio que iba dirigido esencialmente a los operadores en el sentido de que hay una relación directa entre la inversión para mantener e incrementar la calidad de su infraestructura y los resultados y la fidelidad que tienen con los usuarios. Esa perspectiva es absolutamente cierta. Quienes invierten más en su red, quienes rescatan más usuarios a partir de más servicios homogéneos, estándares persistentes, pues va a ser más competitivo. Eso es una cierta, ¿no? Yo creo que ahí es interesante destacar el enfoque de que la regulación en América Latina debe primero intentar promover que se generen los incentivos adecuados, es decir, tratar de llevar las cosas por las buenas. Y si no funciona, intervenir mucho más directamente. Es decir, y generar los incentivos, hay millones de modos para hacerlo. Y eso creo que va a funcionar para promover la compartición de infraestructura, para promover la compartición de espectro, que son elementos que empezamos a ver en el mercado, distintos operadores que lo hacen. Cuando todo está completamente regulado, muchas veces esas cosas no pueden funcionar, entonces directamente uno opta por ni siquiera participar. Y eso es lo que a veces nos preocupa, a veces en América Latina, que en particular, por ejemplo, lo podemos ver a veces en las licitaciones de espectro, que los reguladores quieren tener muchos nuevos entrantes, pero sin embargo a no todos nos queda claro si todos los países pueden llegar a tener un entrante, en momentos en los cuales se pasó al 100% de penetración, donde incluso en otros mercados se está discutiendo sobre consolidación de la industria, porque se ve un futuro donde los márgenes son cada vez menores, porque los ingresos por datos no son los mismos que los ingresos que se tenían por voz en proporción. Entonces hay que pensar hacia la sostenibilidad de la industria. Esto fue otro de los temas que tratamos aquí en este congreso. ¿Cómo se piensa esta industria de manera sostenible? Y el principal elemento que surgió de todo esto es la razonabilidad. Eso surgió en uno de los paneles de ayer. Es la razonabilidad de la regulación y de los requisitos para la licitación de espectro y para la imposición del mecanismo de calidad y el diálogo. Cuando hay algo cuando un regulador impone las cosas de manera directa, a veces eso puede estar condenado al fracaso y pierden ambos, y pierde también el usuario. En cambio, cuando hay un proceso consultivo donde se testean las cosas, donde se tratan de buscar las mejores soluciones, donde también se buscan las soluciones por las buenas, creo que eso termina siendo una ganancia para todos. Y creo que vale la pena hacer ese primer intento antes de pasar a la intervención pura y dura. Antes de pasar por el bisturí, primero hay que tratar de tomar medidas preventivas. Primero hay que cuidarse, ¿no? Hay que hacer los deberes, hay que hacer las tareas, hay que hacer ejercicio y luego veremos. No, bueno, ya tocas el tema, ya tocaron el tema, uno de los temas calientes del evento. Más o menos Estado. En América Latina tenemos mayores o menores participaciones del Estado en distintas formas. La Rectoría Económica del Estado supone regulación, política pública, estímulos, orientación y sustitución, que es empresa pública. Me parece que la última, que es la empresa pública, es el último de los extremos. Cuando existe simetría en el consumo de bienes y servicios, puede el Estado utilizar cualquiera de estas herramientas de rectoría económica del Estado. Sin embargo, y como lo vimos incluso en esta última presentación que acabamos de tener, a veces el Estado decide entrar in extremis, ¿no? Y crea a veces ya no una deliberada empresa pública, sino ahora como se les llaman alianzas público-privadas o empresas, asociaciones público-privadas. Y hay también estados que deciden recurrir a una muy lúcida y precisa política regulatoria donde dirige a los operadores para que cumplan sus objetivos, ¿no? Es decir, el objetivo es cobertura y calidad, inversión, bienestar, pero como dicen en el rancho, cada perro se rasca de distinta forma. ¿Qué opinas, Pablo? A ver, yo diría que hay distintas modalidades en el mundo y por cierto en América Latina de abordar los desafíos que tenemos en el ámbito de las telecomunicaciones. Yo no diría que hay algunas mejores que otras, las hay distintas. Claro. Hay distintas. Lo que sí uno tiene que resguardar, creo yo, y esto sí que me parece fundamental, es que si el desafío que tenemos pasa necesariamente por incrementar inversiones, es que los instrumentos de intervención del Estado
sean complementarios o al menos apalanquen y estimulen el esfuerzo inversor del sector privado. En América Latina la mayor parte de la inversión es privada, pero en muchos países coexiste esa inversión privada con empresas públicas, por ejemplo, con modalidades de intervención del Estado a través de políticas que generan a través de recursos públicos puestos en la industria, ¿no? Entonces acá hay un elemento que es fundamental, y es esa intervención genera un efecto de desplazamiento de la inversión privada o genera un efecto de apalancamiento de la inversión privada. Porque lo que nos interesa es maximizar la inversión, no suplir una inversión de un actor por la inversión de otro actor. Particularmente tomando en consideración que América Latina tiene múltiples desafíos en todos los ámbitos. Somos una región en vías de desarrollo y por tanto hay preocupaciones en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la seguridad, en fin, de las infraestructuras en general, no solamente de telecomunicaciones, y por tanto los recursos que el Estado deja de destinar a la salud, a la educación, tienen rentabilidades muy altas y por tanto al menos es discutible que sea idóneo que esos recursos se desvíen hacia el sector de las telecomunicaciones. Pero dicho eso, podría hacerlo, ¿eh? Lo que no tiene sentido es que esa intervención a través de distintos instrumentos no termine generando más inversión, sino que la misma o menos inversión. O la inhiba. Y eso creo que es el aspecto esencial y por lo tanto no tiene que ver con el tamaño del Estado, ni con el tamaño ni siquiera económico de la intervención, sino con el tipo de intervención. O sea, si el Estado dispone, por ejemplo, recursos y los quiere destinar a telecomunicaciones y genera concursos abiertos para extender las coberturas de fibra óptica y a partir de esa fibra óptica tener espacios, puntos de interconexión abiertos para que se puedan instalar múltiples operadores con tecnologías inalámbricas, por ejemplo, me parece que es una modalidad win-win, porque es inversión del Estado que se materializa a través de alguna empresa privada en general, pero que además habilita que se pueda desarrollar más inversión privada en sectores que de otra manera no serían rentables. Entonces, más que esto no es un debate ideológico, es un debate más bien de instrumentos y de cómo los instrumentos se utilizan adecuadamente para maximizar el resultado final. ¿Ah? Y en eso los estados tienen que ser inteligentes y no caer en la tentación, que a veces tiene mucho que ver con situaciones posiblemente más populistas, de decir, mire, bueno, yo lo hago, ¿no? Yo lo hago y vamos para adelante y bueno, si eso genera un efecto inverso desde el punto de vista de la inversión privada, nos quedamos en el mismo lugar, dando vueltas en lo mismo, pero hemos destinado recursos que podrían estar en educación para subsidiar, digamos, inversiones que podría hacer un privado. Y eso creo que sería eso es un error grave, que lo estamos viendo lamentablemente en algunos países de la región todavía hoy en el siglo XX. Sin duda, yo te vi con ganas de opinar sobre el punto. No, creo que Pablo fue cerrando muy bien la idea y creo que coincide lo mismo con el efecto crowding out, ¿no? A ver, los dos somos economistas en esto, sí. Y yo para mí es un problema de cómo utilizo mejor lo que tengo para llegar al resultado. Y si tengo capital privado para invertir, también tengo recursos públicos, bueno, ¿cuál es el mejor modo? Digamos, para mí es un problema de ver cómo utilizo todo lo que tengo y aquí coincido con lo mismo, es decir, no vale la pena, digamos, negar uno o el otro digamos, para tratar de maximizar un bienestar social. Yo creo que la maximización del bienestar social se puede dar en la medida que uno utiliza todos esos intereses y estas potencialidades. Y como decía antes, creo que la regulación tiene que ser inteligente, es decir, y el Estado a veces tiene que intervenir cuando se da cuenta que a veces el mercado no funciona o cuando el mercado falla. Y ahí realmente primero hace falta generar los incentivos, tratar de que las cosas funcionen por su propio cauce y regular, porque también significa, digamos, cuando a veces el Estado toma por su cuenta realizar alguna actividad que podría realizar algún privado, tiene que ver un poco con, hay que entenderlo como que es reconocer que fui incapaz de regularlo. Sí, y entonces claro. Yo lo que, para mí, yo no resignaría nunca la capacidad de tratar de buscarle el modo, de buscar la regulación adecuada para que se generen los estímulos necesarios. Y yo creo que eso es intervención y es intervención inteligente. Por eso nosotros, la industria de las telecomunicaciones es una industria que aboga por regulación, aboga por intervención del Estado y necesita la intervención del Estado para poder crecer. Si no solicita espectro, no crece. Si no tiene permiso, no puede desplegar infraestructura. Si no tiene licencias, tampoco. Entonces, necesita de la intervención del Estado.
no es una industria, ni tampoco es una industria que va a levantar todo e irse cuando las cosas no funcionan. La industria está comprometida con los países en los cuales se está operando, tiene interés de invertir y bueno, entonces, ¿por qué no conversamos todos juntos a ver cuáles son los mejores mecanismos para que, digamos, todos podamos desarrollar nuestros objetivos y maximizar el bienestar económico y social? Un tema previo antes de que iniciemos ya el final de la plática. Uno de los puntos que también se destacó aquí es el tema nuevamente de incrementar la riqueza de la comunicación, los temas de la convergencia, ¿no? Y hemos visto en los procesos apasionantes que están surgiendo en el mundo de consolidación del sector. De alguna forma ya lo comentábamos el año pasado, pero en este año, para variar, nuevamente surgieron varias cosas. La compra de Comcast por Warner, en Europa ya comenzó el movimiento fuerte de compra-venta de Plus, en España el Canal Plus por Telefónica, pero ya en América Latina ya sucedió, ¿no? La entrada de Entel a Perú, ahora la compra del grupo argentino de Nextel en Chile, GDT en Argentina está con una propuesta de TIM también para la consolidación. Se anuncia en México que una parte de América Móvil puede ser vendida para un nuevo entrante. Es decir, vemos ahora sí con una claridad que estamos y una como confianza en el sector para hablar de una consolidación inevitable de muchas áreas. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué perspectivas ven? A ver, yo añadiría un elemento adicional, y es que estamos viendo casi todas las semanas que aparece alguna noticia de que las grandes empresas de Internet cada vez tienen una capitalización bursátil varias veces más grande que las más grandes empresas de telecomunicaciones. Es decir, si uno ve el ecosistema digital en su conjunto, las telecomunicaciones, los intermediarios y los proveedores de servicios de Internet, yo creo que es la manera en que uno debe entender el análisis de mercados hoy por hoy. Se da cuenta que está cambiando todo muy rápidamente. Indudablemente en el ámbito de las telecomunicaciones, ya lo hemos dicho, se requieren importantes inversiones. Y esas inversiones son cada vez más complejas de realizar. Y ciertamente las rentabilidades a veces no son las más altas. Entonces el proceso de consolidación responde a las propias dinámicas de la evolución tecnológica, de la evolución económica, de los mercados de telecomunicaciones. Es normal que sea y es positivo que sea. Es positivo que sea porque el tener inversionistas de mayor capacidad es lo que permite generar mayor expansión de las redes, incorporar tecnologías más avanzadas y movilizar todos los efectos dinámicos que están asociados a la competencia y a la inversión. Entonces, me parece que eso es fundamental. Y ciertamente en el último año nos han pasado noticias muy grandes. Y en América Latina estamos viendo eso todos los días. Grandes operadores internacionales que están viendo, entrando y comprando empresas para ingresar a la región. Y eso no va a parar, pero tiene que ver, por un lado, con este movimiento que hay dentro del ecosistema digital, porque las inversiones hay que rentabilizarlas, ¿no? Y hay un tema ahí sin resolver todavía de cómo se remuneran adecuadamente las inversiones en el marco de esta mirada más integral de la economía digital en su conjunto. Y por otro lado, bueno, el efecto es el que, para poder dar más facilidades, bueno, el proceso de consolidación también ayuda a hacer más eficiente o maximizar la capacidad del efecto disponible. En fin, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con cómo se materializan inversiones para avanzar más rápido y darle sostenibilidad al mercado de las telecomunicaciones. Y en mi visión, es un proceso que ha llegado para quedarse, ¿no? En los próximos años seguiremos viendo estos procesos de consolidación y creo que eso, insisto, es positivo para las economías. Sí, no, muy breve. En este punto, digamos, coincido también con lo que dice Pablo. Y acá lo que hay que mirar es cuál es la eficiencia dinámica del sector. Y creo que lo interesante es que es un sector que es atractivo, que es dinámico, que dinamiza las economías de las cuales, digamos, las economías de todos los países de la región, incluso aquellos países que hoy están más estancados. Hoy estamos viendo que muchos países de la región no van a crecer, o van a crecer muy poco. Los pronósticos para este año no son muy buenos para América Latina. Y sin embargo, las telecomunicaciones sí van a crecer arriba, unos puntos más que lo va a hacer la economía de los países. Entonces, es un sector que es un pilar básico y que creo que
merece un lugar cada vez más destacado en las consideraciones de política pública. Y todavía no lo tiene, a pesar de ser 3,7% del PIB hacia el año pasado y estimamos que va a ser 4,5% para 2017. Todavía creo que no lo tiene, todavía hay sectores tradicionales que son mucho más determinantes en la definición de la política. E incluso en las prioridades de los políticos. Todavía, incluso en las elecciones presidenciales, hay muy pocos que presentan una plataforma clara de qué es lo que van a hacer en telecomunicaciones. Y bueno, sabemos que entonces es un sector que está en constante cambio, que es dinámico porque genera mucho interés. Y interés de inversionistas, interés de los usuarios. Y creo que, digamos, y por aquí creo podemos abogar a que hace falta que se le preste mucha mayor atención y que a los planes nacionales de banda ancha, a las agendas digitales, tengan una centralidad mucho más importante en las prioridades de los políticos. Y en esto de los políticos de la oposición y los políticos oficialistas. Creo que eso va a llevar a que se puedan concretar y que no sean solo una declaración que suena muy bien y que está en un sitio web, pero que nadie más fiscaliza y que nadie más rinde cuentas. Quizás en algún momento hacia adelante vamos a tener que hacer algún trabajo para rendir cuentas. ¿Qué se ha logrado de todos los planes nacionales de banda ancha y las agendas digitales y los objetivos que se han puesto los gobiernos? Me parece muy importante algo que mencionaba Sebastián, que tiene que ver con el carácter dinámico de las telecomunicaciones. Y acá yo diría que tiene que ver también con cómo somos capaces de entender y analizar la competencia de la perspectiva de la ciencia económica incluso, para mercados que tienen este carácter dinámico tan significativo. Porque la aproximación tradicional para analizar competencia tiene que ver con el número de operadores, con el número de players, ¿no? Y los análisis estáticos en general que se realizan en tal sentido tienden a indicar, en la medida que hayan menos players, pues aumenta la concentración y eso es negativo para el desarrollo de la competencia. Y la verdad es que yo tengo una opinión distinta, y es que en mercados que son esencialmente dinámicos, en los cuales la evolución tecnológica es permanente y la desafiabilidad es muy alta, la verdad es que el número de players no es el factor relevante, sino que es la desafiabilidad, ¿no? Y por lo tanto, el tener 5 operadores puede ser menos competitivo que tener 3, en la medida que esos 3 sean potentes y tengan capacidad de inversión y de innovar y que puedan efectivamente desafiar el mercado permanentemente compitiendo por los consumidores. Entonces, es un aspecto importante que yo creo que vamos a tener que estudiar y analizar y posiblemente puede ser uno de los temas del Congreso Regional de Telecomunicaciones del próximo año, que es cómo construimos una metodología para analizar la competitividad de los mercados en un contexto como el de las telecomunicaciones con los factores que le son propios. Planteas una buena pregunta en una situación de adversidad, donde todo indica que es lo contrario, pero tienes toda la razón. Vale la pena revisar si también los marcos de competencia y la innovación, la capacidad creativa y de innovación de las empresas es buena, o realmente nunca fueron buenos competidores, ¿no? Lo cierto es que estamos llegando al final. Y yo me quedo con una reflexión que tiene que ver con lo que mencionabas hace un momento, Sebastián, en el sentido de que si bien la situación económica de América Latina para este año será adversa, casi en todos los países, lo cierto es que también hay datos muy interesantes, CATS de uno de ellos. El incremento del tráfico de datos es verdaderamente excepcional, es notable. Entonces, los niveles de crecimiento del sector por cobertura, por líneas nuevas, pues andan entre el 2 y el 13%, pero los crecimientos promedio en la región son arriba del 42% para el tema de datos. Eso es muy dramático y eso es una buena señal para el sector. Eso es nos hace ser de alguna forma optimistas. Pero entonces yo les preguntaría, hace un año estábamos aquí debatiendo otra agenda. ¿Qué se imagina que puede suceder para el próximo año, sea donde se celebre el Congreso Regional de Telecomunicaciones 2015? Bueno, con Pablo comentamos que cada vez nos hacen preguntas más difíciles. En la conferencia de prensa fue, ¿qué pasó desde el último año hasta ahora? Y esa la pudimos elaborar. Y ahora tú nos estás pidiendo que hagamos un poco de futurología y qué va a pasar. Creo que los temas van a persistir, estamos hablando de grandes tendencias, de grandes hechos estilizados. Hoy cuál va a ser la configuración de los mercados en los países, creo que va a ser un tema muy importante, y también cómo estamos en el logro, en la penetración de Internet hacia todos los habitantes de la región, va a seguir siendo la brecha de
acceso a los servicios de Internet y cómo está la banda ancha móvil para hacer el delivery de esas intenciones, de esos objetivos, bueno, va a seguir siendo un tema. Seguramente va a tener aristas distintas y creo que todavía vamos a estar con el debate de la gobernanza de Internet, digamos, latiendo y con las nuevas implicancias de todo lo que está pasando en el mundo digital, cómo repercuten también en el mundo de la infraestructura, en el mundo de los operadores. Un caso muy interesante que creo que va a haber que analizar hacia adelante es qué pasa con los contenidos encriptados y cómo van a intervenir los estados, cómo participan de eso con aquellos que lo encriptan, si eso es algo para mayor seguridad o no, qué pasa con la privacidad de los usuarios, y creo que esos van a ser temas hacia adelante. Lo que es bueno y lo que tú señalas es que América Latina crece en adopción, crece en uso, crece en el número de aplicaciones, crece en contenido local y esperamos que eso siga teniendo un efecto dinámico y multiplicador hacia el resto de la sociedad. Así que esperamos poder dar cuenta de todo eso y que lo podamos medir y lo podamos seguir estudiando, así como hacemos con la CIET y con el CNA, seguir estudiando estos fenómenos, dar cuenta de lo que pasa en América Latina y lo que va a pasar. Espero poder hacer mejor futurología hacia adelante. Bueno, nada, yo añadir a lo ya señalado por Sebastián con mucha claridad, que, a ver, los grandes desafíos van a seguir siendo los que son. Esencialmente tienen que ver con cerrar la brecha digital, con lograr que el mercado siga creciendo, incorporando a más latinoamericanos a la sociedad de la información, y ese es el elemento esencial. Pero si hay algo que uno, al menos lo que aspiramos que vaya ocurriendo con estos congresos, es ir haciendo cada vez más sofisticada la conversación y el debate sobre los temas sectoriales. Y eso tiene que ver con incorporar nuevas temáticas, como la señalada por Sebastián, pero al mismo tiempo hacer reflexiones más profundas sobre aquellos elementos que son los que determinan finalmente el desarrollo, el crecimiento o no del sector. Y por lo tanto, creo que hay un elemento enriquecedor de cómo vamos generando una comunidad que está reflexionando en conjunto, tanto desde la mirada de lo público, como desde la mirada de la regulación y de la academia y por cierto, de la industria. El cómo enfrentamos de manera conjunta estos desafíos, primero cómo entendemos adecuadamente cuáles son las condiciones económicas subyacentes al desarrollo de las telecomunicaciones, que no son triviales, que a veces uno cuando lee los diarios y lee los medios de comunicación pareciera como que ese es un sector simple, no un sector sencillo, y la verdad es que no lo es. Y todo el mundo se siente, porque todos tienen un teléfono, todos los ciudadanos tienen un teléfono, entonces todos se sienten expertos en telecomunicaciones porque saben usar el smartphone. Pero las telecomunicaciones son mucho más complejas que eso. Y en ese contexto, bueno, seguir trabajando en el Congreso, y el día de hoy hemos anunciado además desde ACIET que hemos lanzado el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, una iniciativa para contribuir justamente con más estudios, con más análisis, a enriquecer el debate que estamos teniendo en la región, y que sin duda compartiremos el próximo año en la próxima edición, que a lo mejor llamaremos Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones. Me parece una excelente idea. Pues dicho esto, yo les quiero agradecer la oportunidad del viaje, un viaje absolutamente apasionante, lleno de... Además, nadie nos prometió que esto iba a ser sencillo, lleno de entusiasmo, lleno de pasión, lleno de conceptos para reflexionar cada momento, la aventura de conocer sus equipos de trabajo con los nuestros, la oportunidad de intercambiar ideas día tras día durante el proceso de planeación, pero sobre todo la oportunidad de vivir estos días en compañía de gente que tiene muchas cosas que decir, gente que ustedes invitaron, gente que nos compartió nuevas formas de ver o formas tradicionales, pero de distintas perspectivas de las telecomunicaciones. Y desde Media Telecom les agradezco la oportunidad, la posibilidad de haber sido cómplices de esta reflexión colectiva y de este viaje que fue el CRT 2014 aquí en la ciudad de Panamá, y que a ver dónde lo hacemos el próximo año. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Pablo, por esta oportunidad. Pues nos despedimos prácticamente, y a ver dónde nos toca el próximo año. Somos Sebastián, Pablo y Jorge desde el CRT 2014 aquí en la ciudad de Panamá. Muchas gracias y hasta pronto.